amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña la profesora Pamela Chávez Aguilar, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también es parte del consejo directivo del Centro Edith Stein. Después vamos a hablar de eso. Le voy a pedir a la profesora que nos explique qué es lo que hacen, cuál es la labor que realizan. Y hoy vamos a hablar de San Agustín, y la invitación que nos hace San Agustín, obviamente a destiempo, por la herencia de su obra, a la reflexión respecto a la ética. Usted también, profesora, después le voy a pedir también que nos comente un poquito, ha escrito sobre San Agustín y la ética. Vamos a rescatar un poquito su historia filosófica. ¿Cómo es que usted llega a encantarse con la filosofía y a no separarse más de ella? Ya dedicarse a la filosofía, porque eso es como súper relevante de destacar, porque es una cuestión cotidiana que usted lo lleva también a su vida laboral, es algo que vive al 100%. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y claro, la filosofía en realidad ha marcado bastante mi vida porque yo ingresé a estudiar filosofía en los lejanos años 80 al Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, y creo que la motivación fundamental en esos años en que uno está decidiendo qué es lo que va a hacer en su vida fue porque descubrí en mí preguntas, preguntas y preguntas últimas. Habían preguntas que descubrí leyendo una enciclopedia, así que existían las preguntas de Parménides sobre el ser, los entes, etc. Y descubrí que eso era lo que yo quería saber. Yo necesitaba saber eso y pensé y sentí que si no conocía eso y si no entendía eso, nada, ninguna otra cosa podía tener sentido. Como que Tenía entonces afinidad por la búsqueda, afinidad, fue una exactamente, afinidad que sintió, ya. exactamente, un despertar de estas preguntas y estas preguntas últimas. Porque eh, el ser y la nada, de dónde viene todo, hacia dónde todo va, qué somos, de tal manera que esas preguntas fueron gravitantes. Y por otra parte, también en esos años, los 16, 17 años, ya comencé a tener una conciencia, un poco dada por el contexto también social, eh, de los problemas ecológicos, humanos, sociales, políticos, que comenzaban a verse. Problemas como, no sé, el hambre en el mundo, la contaminación, etcétera, de tal manera que esa cuestión que para mí era gravitante, me hizo pensar también que detrás de todo lo que hacía el ser humano, llámese contaminación, hay un pensamiento detrás. Por lo tanto, una de las fórmulas de atacar esa contaminación es Claro. mejorar el pensamiento que hay detrás, de tal manera que lo mismo con los temas de la paz, la guerra, la pobreza, etc. Entonces, fui descubriendo que lo mío era la filosofía y entré a estudiar filosofía y de allí no he salido. Podríamos decir Eso. entonces que hay un sentido de aplicación en la realidad, en lo concreto de la filosofía, o sea que habría una filosofía aplicada en las razones que hay para producir de una manera exorbitante, para contaminar de una manera exorbitante, para devastar el entorno donde se producen los productos que consumimos generalmente, y también aquellos entornos donde llega la basura, que al final son cosas que vamos botando, y muchas veces por esa misma razón que usted está explicando, que es de esta inmediatez o esta obsolescencia de las cosas, y que hay que desecharlas rápido, y hay razones detrás de eso, o sea, no se dan en la espontaneidad, hay una lógica, hay una racionalidad, algo que lo sustenta, bueno, los modelos productivos y todo eso. Entonces, eh, se entiende el- la motivación que tuvo inicial por estudiar filosofía. Yo creo que a los que nos encanta la filosofía, me encanta la filosofía de forma autodidacta, eh, es por esa búsqueda de respuesta, esa afinidad que uno encuentra, quizás no un pensamiento tan elaborado como el filósofo que descubrió, pero dice, oh, esto yo lo pensé de manera quizá más rudimentaria, pero lo pensé. Entonces, esa primera aproximación podríamos decir que la tuvo gracias a eh,
esa afinidad que encontró, esa comunión que encontró con la búsqueda del pensador y filósofo Parménides respecto al ser, que él se refiere mucho al ser. Luego, ¿cuándo decide ser profesora de filosofía y dedicarse 100% a esto? ¿Cuándo dice, ya, esto sí lo quiero hacer? ¿Cuándo llega ese punto crítico de su vida que decide finalmente dedicarse de lleno a esto y no separarse más? La verdad es que eso fue, yo creo que hay distintas biografías, pero en el caso mío, eso fue casi natural. Es decir, cuando yo descubrí que estaban estas preguntas últimas y que era eso lo que yo tenía que conocer, eh, pensé que lo natural era estudiar eso. Y yo no me planteé en ningún momento si eso iba a tener un correlato vital, práctico, profesional en mi vida, quizás con mucha inconsciencia de la edad adolescente, ¿verdad? Sino que yo pensé, necesito vivir esto, estudiar esto, y nada más. Y digamos, con esa radicalidad pude entrar a estudiar filosofía y me di cuenta que eso era lo que me gustaba, lo que me interesaba, y de allí seguí. Después continué estudiando posgrado en la Universidad de Chile, y allí fui conociendo también otros puntos de vista, otros profesores, de tal manera que poder conocer a unos y otros fue ambas cosas un gran enriquecimiento, ¿ah? Distintas perspectivas, distintos autores, etc. Y bueno, yo creo que en el caso de estudiar la filosofía y de la relación con la vida, para mí siempre me marcó mucho un texto que leí de una carta de Nietzsche, que no es un filósofo que yo conozca tanto ni estudie tanto, pero en la lejana adolescencia sí lo leía, y en una de sus cartas recuerdo haber leído que él decía: no sé qué son cuestiones puramente filosóficas. No sé qué son cuestiones puramente filosóficas, porque en el fondo todas las preguntas han sido para mí siempre relacionadas con la vida, con mi sentimiento, con mis búsquedas personales, con mis intereses sociales, políticos, con las cuestiones que aquejan la existencia. De tal manera que los pensadores, pensadoras con los que he ido topándome, han sido aquellos que en cada momento de la vida me han dicho algo a mi espíritu y me han solucionado algunas preguntas. Mm. Bueno, eso también es lo que nosotros siempre, cuando estuvimos con la profesora María Teresa, también lo mencionamos. No es que el profesor de filosofía es una persona que está enclaustrada en una sala y que tiene una barba larga, generalmente un hombre, porque hay una concepción así un poco extraña, y que no sale, no comparte con nadie y que nadie le entiende lo que está hablando. Por el contrario, es una persona de carne y hueso, como ustedes ven acá, como está la profesora Pamela, tiene problemas existenciales, tiene dudas existenciales, pero lleva la búsqueda de esa respuesta mucho más allá, y también la tarea noble considero que es la del profesor. Intenta hacer un esfuerzo tremendo, que ser profesor hoy en día es tremendo esfuerzo por la volatilidad del conocimiento, por el ánimo de los chiquillos, lo lleva más allá. Eso también es súper rescatable para que nuestros auditores también sepan que se da en lo cotidiano, se da en el día a día, estas reflexiones, y cualquier persona puede ir buscando respuestas. Y se agradece obviamente que existan personas como la profesora María Teresa, como la profesora Pamela, que lleven esto más allá y que quieran compartir con nosotros lo que saben. Entrando ahora en... Dígame, Francisco, dígame. si me permites, es porque no había respondido bien a la pregunta que tú me dijiste de ser profesor. Entonces, estando en el camino de la filosofía, naturalmente la proyección laboral fue la docencia. La docencia, en cierta medida la investigación también, pero para mí ha sido muy gravitante la docencia. Y actualmente, actualmente trabajo en la Universidad Católica y me dedico a hacer cursos de ética a alumnos de distintas carreras. Y realmente eso para mí tiene muchísimo sentido. Pienso que lo mejor que puedo hacer en la vida es entregar las pequeñas, medianas, grandes, no sé, reflexiones, aprendizajes que uno ha ganado en contacto con estos otros pensadores, pensadoras, para que otros también puedan hacer sus propios fundamentos, sus propias orientaciones. Creo que la docencia es realmente un ideal de vida muy hermoso para quien lo siente así. Uh -huh. Sí, es verdad.
También soy profesor, pero enseño inglés. Otra temática no tiene nada que ver con la filosofía me gusta por una cuestión personal, pero sí, es verdad que es un trabajo distinto, es un quehacer distinto. Eh, Respecto a lo que hoy nos convoca, que eh, filósofo pensador, que muchas veces vamos a partir por eso, yo me he dado cuenta que no está en la historia de la filosofía, muchas veces lo pasan por alto, o sea, no se saltan a San Agustín y al filósofo que fundamenta, si queremos llevarlo a una doctrina filosófica fundante de Occidente, nombran solamente a Santo Tomás y como que queda un poquito opacado San Agustín cuando su labor fue tremenda. También los dos pensadores muchas veces los contraponen y tienen muchos siglos de distancia en su labor filosófica. Hay mucho mito y mucho ocultamiento, mucha eh, obviedad o desestimación de San Agustín. ¿Por qué cree usted que ocurre esto con San Agustín y no con otros filósofos que a veces historiadores de la filosofía los pasan por alto o lícitamente no lo mencionan como filósofo que es parte importante e integral de nuestra tradición occidental? Pueden ocurrir varias cosas, Francisco. Por una parte, una historia de la filosofía siempre es contada por alguien y por lo tanto siempre detrás de ella también hay un pensamiento, ¿ya? Es decir, es una forma de entender el desarrollo del pensamiento occidental, los énfasis que pone, etc. ¿Ah? Entonces, de alguna manera también allí podría haber un prejuicio, podríamos decir, ante ciertos autores y no ante otros, ¿ya? Entonces alguien podría, por ejemplo, hacer mayor énfasis en los pensamientos modernos, contemporáneos, pero la verdad, quien se adentra en filósofos de la antigüedad y del medioevo se da cuenta que no se entiende el pensamiento moderno ni contemporáneo sin esa base, es decir, porque en filosofía, digamos, los pensamientos no pasan de moda, sino que siempre hacen una luz para todas las épocas. Y en cuanto a Agustín, claro, puede ser que por la gran figura de Tomás de Aquino quede un poquito opacado, como otros autores también del medioevo. Agustín es como en el inicio del medioevo, también podríamos situarlo en la antigüedad tardía. Eh, y claro, queda un poquito opacado, pero en el fondo, si uno piensa, Tomás de Aquino jamás lo habría visto así, porque una de las fuentes de las que él bebía eran de la patrística, de los padres de la iglesia. Entonces, así como Aristóteles, digamos, dentro del mundo griego, los padres de la iglesia eran también maestros para Tomás de Aquino. Entonces, hay mucho del pensamiento agustiniano que está también allí en su obra de alguna manera. No sé si respondo a Sí, a la pregunta. totalmente. Eh, de hecho, hay algunos textos que lícitamente dedican unos cuantos párrafos a la filosofía del medioevo, por alguna razón, se saltan de Grecia y empezamos con el Renacimiento, nos vamos hacia adelante, obviando esto que fueron casi 10 siglos de pensamiento y desarrollo de la filosofía. Es una cuestión que, como bien usted dice, muchas veces depende de quien la esté escribiendo o exponiendo. ¿Quién era Agustín? ¿Quién de dónde es que emerge esta figura que fue tan importante para nuestra tradición occidental? Es una gran pregunta, Francisco. Yo pensé para responder algo así, hay un estudioso de Agustín de Hipona que se llama Agostino Trapé, y Ujú. él en su libro Agustín de Hipona pone un subtítulo que dice mucho, dice Agustín de Hipona, el hombre, el pastor, el místico. Entonces, ¿quién era Agustín de Hipona? Era un hombre, un pastor y un místico. Eh, Podríamos agregar otras cosas, un filósofo, un teólogo, un pensador, no lo sé, pero creo que estas tres resumen muy bien. Un hombre, porque la biografía de Agustín de Hipona es realmente una de las vidas más tremendas y profundas que nosotros hemos visto en la historia de la humanidad. Era un hombre intenso, apasionado, inquieto, inquieto por saber, eh, con muchas inquietudes sobre preguntas últimas. Como decía, amante amante de la vida, de sus amigos, de la juventud,
hoy día dirían los jóvenes del carrete, ¿ya? Es decir, era alguien que era apasionado por la vida, pero que tenía también estas preguntas últimas, y además era un hombre extraordinariamente inteligente. Y juntamente con su inteligencia tenía un enorme talento poético, literario, de tal manera que lo que él escribe, su pluma, es realmente literariamente preciosa. Y fue también un gran maestro de retórica por ello mismo. Y bueno, él sabemos que abandonó su trabajo de maestro de retórica una vez que ya se decidió totalmente por la vida eh, religiosa y cristiana. Y bueno, este joven apasionado por la verdad, que gracias a los caminos con que los llevó su familia, su padre, siempre se dice, Patricio era un hombre eh, no creyente, pero su madre, Mónica, sí, por supuesto, que fue gravitante también en su vida, lo llevaron, digamos, a ser este gran maestro de retórica, lo acompañaron en sus estudios, etcétera, hasta que Agustín empieza a tener también unas nuevas preguntas. En el transcurso de esta vida, Agustín se sabe, ¿verdad?, que eh, tuvo una pareja, una jovencita con la que convivió varios años y de la cual tuvo un hijo. Su hijo, al que le puso un nombre Adeodato, dado por Dios, ¿ya? O un regalo de Dios, diríamos, que murió tempranamente, murió a los 18, 19 años, pero que también tuvo una importancia tremenda en la vida de Agustín. Y en todo ese transcurso, ya también Agustín fue alguien que vivió durante 9 años, entre 7 y 9 años, en una secta, ya en la secta de los maniqueos, porque en su búsqueda de la verdad encontró que ellos le daban realmente un sentido y una verdad a esas preguntas últimas que él tenía. Pero luego él despierta de esta secta, le parece que realmente no son sus respuestas suficientemente racionales, se desengaña también de los maestros, podríamos decir, de la secta, y comienza un periodo de unos 2 años de un profundo escepticismo, un profundo escepticismo. La relación con el cristianismo en él estaba de alguna manera apagada, allí subyacía, pero estaba apagada, hasta que se dice que en Milán, escuchando al gran obispo Ambrosio, obispo de Milán, otro padre de la iglesia, realmente Agustín comienza a transformar su pensamiento. ¿Ah? Él ya estaba de alguna manera en el camino, podríamos decir, de la fe cristiana, pero es Ambrosio el que le da una indicación fundamental. Le dice, lee a los platónicos, lee a los platónicos. Es decir, lee a Platón. ¿Por qué? Y Agustín va a decir después en sus confesiones, ¿cuál fue la luz que le mostró Platón? Con Platón él aprendió la trascendencia, porque antes de leer a los platónicos, que en el fondo eran los neoplatónicos para él, ¿ya? Antes de leer, él nunca había concebido realmente la trascendencia. Incluso cuando se imaginaba a Dios, era un Dios de alguna manera también material, porque se lo imaginaba muy grande, así como una gran carpa así del cielo, pero finalmente material. Pero solamente el pensamiento platónico ayuda a pensar a la humanidad este sentido de lo trascendente. Y de tal manera que eso fue un despertar para él, y de ahí en más siempre fue abordando sucesivamente la fe, ¿ya? Y el fundamento de la fe, etc. Y a escribir sus libros, ¿ya? Él se bautizó como cristiano, lo que dejó muy contenta a su madre, ¿ya? Y después se separó de la niña que era la mamá de su niño, estuvo con unos amigos, creó como una especie de comunidad, viviendo con ellos, estudiando. Después fue llamado, como era en ese tiempo, aclamado por la gente para que fuese sacerdote, ¿ya? Se hizo sacerdote. eh, Poco tiempo después murió su mamá, todo eso él lo va plasmando en su libro Las Confesiones. Luego vuelve al norte de África, una vez que muere su madre, vuelve al norte de África, y finalmente se radica en la ciudad de Hipona. Allí es hecho, a la muerte del obispo de allí, es aclamado nuevamente para ser hecho obispo, y se hace obispo
Y bueno, desde todo ese tiempo, después de su bautizo, son las obras que nos quedan. Fue un gran escritor y entonces este hombre que descubrió a Dios, ¿verdad? Y tuvo un encuentro fuerte con Jesucristo, se hace pastor, ¿ya? De tal manera que su obra filosófica, teológica de pensamiento, en gran medida está dada también por su carácter de pastor. Las cuestiones que él fue viendo que había que aclarar para el pueblo de Dios fueron las que él fue estudiando con profundidad y las que fue escribiendo. Y bueno, finalmente era un místico también, porque su unión amorosa con Dios es innegable. Si uno lee páginas de sus confesiones, realmente se nota, ¿verdad?, el estado, podríamos decir, del alma allí unida a este amor divino. De tal manera que yo diría que se deja de alguna manera desglosar esta persona en estos sustantivos, hombre, pastor y místico. Y claro, filósofo y teólogo porque el pensamiento antes de la modernidad no estaba tan separado, ¿ya? Sino que era pensar el ser, era para estos pensadores también pensar a Dios, pensar el alma, pensar la muerte, etc. Nosotros como que vamos en la modernidad y por supuesto en la época contemporánea como especificando y viendo al segmento más pequeño quizás del conocimiento, pero en esa época obviamente con más tiempo tenían muchas menos distracciones de las distracciones que a nosotros nos absorben hoy en día y era un hombre eh, muy productivo, o sea, hizo muchas cosas. So, por lo que está indicando usted, yo desconocía varias de las cosas que había hecho, por ejemplo, eso de la comunidad que formó. Lo que también he podido observar, que he leído distintas eh, introducciones a San Agustín, y una me llamó la atención que dice que él parte desde la verdad revelada y trata desde esa verdad racionalizar, cosa que obviamente tiene un cierto sesgo el autor, porque eso le parece como contrario a la naturaleza de la filosofía, que parte desde la premisa de que la verdad todavía no está expuesta, no está dada, sino que hay que buscarla a través del pensamiento. En el caso contrario, en San Agustín, la verdad está revelada por, obviamente, eh, Dios, y hay que racionalizar esa verdad para que sea más entendible y sea transmitible a, a su comunidad donde él vivía. Es así que él entiende este ejercicio del pensamiento, que hay que entender mejor esa verdad revelada. Es una pregunta grande. Pienso que Agustín, sin duda, es un pensador cristiano. Es un pensador cristiano. Y cuando él piensa esta cuestión de la relación entre razón y fe, él se preocupa de decir que son dos caminos irreductibles el uno al otro. Es decir, son distintos, ¿ya? La fe, eh, que es la fe por la que se cree, ¿ya? Y la fe en lo que se cree, eh, es distinto que el camino de la razón. Pero la razón y la fe están imbricadas para él de la siguiente manera. Por una parte, la razón puede ser preparatoria de la fe, porque el camino preparatorio a la fe, lo que cumple la razón, es mostrar que racionalmente algo es posible, es razonable, no es contradictorio. Por ejemplo, pensar que existe un Dios y que un Dios ama a los seres humanos no es irracional, ni poco razonable, ni contradictorio. Por lo tanto, la razón puede despejar el camino a la fe en este sentido, aclarando cuestiones. Pero luego hay un momento en que tiene que despertar la fe. La fe tiene que despertar, por una parte, primero, sobre todo por un don, pero también por una apertura, por una disposición de respuesta a abrirse a ese don, porque el don no funciona por sí solo. El don está presente, pero también está el alma que se abre o no se abre a ello. Y una vez que la fe está viva en una persona, tampoco la razón muere, sino que la razón sigue existiendo. Y ahora el tema de la razón es poder eh, clarificar, profundizar eso que se cree. Ya, Dios, pero ¿quién será Dios? ¿Quién es Dios para mí? Eh,
¿Quién es Dios en el mundo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la ciudad? Con la libertad, etcétera. Entonces, la razón no termina porque alguien tiene fe. Al contrario, es perfectamente un aliciente para que la razón busque aquellas respuestas que necesita, pero ya con una toma de posición. Ahora, desde mi perspectiva, ya, y pensando en la introducción ahí que leíste, Francisco, desde mi perspectiva, tanto adherir a una fe como no adherir a una fe son tomas de posición. Entonces, en el fondo hay como una elección radical que hace una persona y también un filósofo o una filósofa respecto de la cosmovisión que tiene de la existencia. Es decir, no creo que haya filosofía solamente sin fe. Ahí yo creo que hay un prejuicio. Creo que puede haber filosofía desde una toma de posición creyente y puede haber filosofía desde una toma de posición no creyente. Y en el caso de la toma de posición creyente, puede haber filosofía desde distintas creencias también. En el caso de Agustín, es un pensador que va con su razón desde la toma de posición de un cristiano, sin duda. Claro, entonces, hay que siempre hilar bien fino para ir distinguiendo estas cosas y no caer en esos prejuicios que en el fondo nos llevan a invalidar ciertos autores, no estudiarlos, y hay autores riquísimos como San Agustín. Eh, También hay otros que hoy en día odian a Santo Tomás. He tenido conversaciones con amigos, qué sé yo, y no, que él es muy esquemático, o que es muy sectario, y le ponen miles de etiquetas, pero en el fondo no dan cuenta de una real refutación de lo que está planteando Santo Tomás. Simplemente lo odian porque lo odian y es medieval y todo lo medieval es malo, o era cruel y el señor feudal, y sacan todo el tema económico y político, descartando de plano el aporte a nuestra lógica, a nuestra forma de pensar, nuestra forma de conceptualizar. Nosotros tenemos mucho de esa tradición que parte desde muy antiguo y que se va erigiendo como un edificio, son andamios que se van obviamente superponiendo uno sobre otro. Esto es bueno entonces el ejercicio que estamos haciendo, porque rescata ese espíritu que hay que tener frente a los distintos filósofos y no tacharlos de antemano. Eso es muy importante. Ahora, respecto a su función como obispo de Hipona, ¿en qué contexto o tiempo nacen las confesiones? Ya. Las confesiones de Agustín ya, están datadas más o menos en el año 400, ¿ya? Obviamente él ya estaba eh, convertido al cristianismo. La primera obra que él escribió fue una obra que se llama Contra Académicos, que en el fondo es a los académicos de las escuelas platónicas de su tiempo, que en el fondo eran escépticos y pensaban que la razón humana no podía conocer ciertas cosas, ¿ya? Eh, y por lo tanto, ya poder debatir esa cuestión era lo primero que hizo Agustín, saber si nosotros podíamos conocer algo, porque si iba a tratar de hablar de Dios y todo, lo primero que tenía que ver era si la razón podía hacerlo o no. Las confesiones es una obra, yo creo que es una de las obras clásicas de la literatura universal, y en él, en este libro, Agustín en sus libros, sobre todo en los primeros 9, narra biográficamente su vida como un diálogo ante Dios, es un diálogo del alma ante Dios, en la cual él va mostrando, como él dice, quién era yo, quién soy, y de tal manera ir mostrando en esa confesión ante Dios quién se es, para sobre todo ir mostrando la obra de Dios en el alma. Y por lo tanto llega hasta en el libro octavo, ya que es el famoso libro de la conversión de Agustín, un libro bellísimo, todo lo que ocurre allí en el jardín de Casiciaco.
Después en el libro 9 es un libro bastante manso también, allí aparece la muerte de su madre. Y ya el libro 10 es un libro, podríamos decir, totalmente de metafísica, es un libro de una ontología del alma, una ontología de la interioridad humana, de ya quiénes somos, el libro 10, es un libro muy profundo. Lo mismo el libro 11, donde aparecen todas sus meditaciones sobre el tiempo y otras cuestiones hasta el final. Es un libro, creo yo, para leerlo varias veces en la vida, porque uno puede encontrar, además que es difícil entrar en él, uno puede encontrar allí cuestiones de pastor, de místico y de hombre. ¿Ya? Se puede leer desde muy distintos puntos de vista, se puede leer buscando las cuestiones metafísicas, por ejemplo, en el libro séptimo, toda la disquisición sobre el mal, ¿qué es el mal? El mal como corrupción del bien, como privación del bien. De tal manera que es un libro, claro, es su biografía, pero es también un libro de ontología. Es un libro, Agustín es un hombre profundamente metafísico. A veces se piensa en él como una especie de moralista, y no es así. Yo creo que él es un profundo metafísico. Sus preguntas sobre el ser, sobre Dios, sobre el alma, es lo que a él le preocupaba, como él dice también en su obra Soliloquios. ¿Qué me preocupa? Dios y el alma. Nada más, nada más. ¿Ya? Claro que después lo ocuparon ciertas cosas, por ejemplo, cuando escribe esta gran obra, Ciudad de Dios, Dios y el alma está también relacionado allí con la historia y con las ciudades humanas, las sociedades humanas, de tal manera que encontramos también determinaciones, eh, diríamos, de filosofía política o de teología política, una imagen de la historia. Bueno, Las Confesiones entonces es esta obra magistral del alma de Agustín, se devela su corazón, pero también se devela su pensamiento, y están ahí los temas fundamentales de su pensamiento, sin duda, es una obra de madurez. El platonismo de San Agustín se ve reflejado, obviamente, con su concepción del mismo, porque ya nombró usted el libro que escribió contra los contra académicos, ¿cierto? Que también eran platónicos, pero eran escépticos. ¿Cómo integró él el platonismo, bien en general, obviamente, para no entrar en detalles que van a tomar horas y horas? ¿Cómo integra este platonismo a el pensamiento que desarrolla después, cuando ya está ordenado sacerdote, cuando ya tiene este encuentro con su alma y esta compenetración con lo que él ya cree firmemente? Es una tremenda pregunta. Pienso que Agustín tuvo una relación muy profunda con el platonismo, pero también tuvo una cierta distancia. Pienso que una cosa muy buena para estudiarlo es revisar siempre, cuando uno estudia una obra de Agustín, revisar lo que él escribe en sus revisiones o retractaciones. En sus revisiones o retractaciones es una obra que escribe Agustín casi al final de su vida, pero no totalmente al final, en el cual él piensa de nuevo todas sus obras, ¿ya? Y entonces escribe algo sobre esa obra, ya, escribí el libro tanto que comienza de esta manera, en este libro traté de investigar tal cuestión, y dice, no me gustó que allí hubiera dicho yo tal cosa, porque, Paréntesis, ¿cómo hubiese facilitado eso el trabajo a muchos investigadores si todos los filósofos hicieran lo mismo? exactamente, exactamente. Entonces allí recuerdo que en algunos pasajes de las revisiones, por ejemplo, cuando habla del contraacadémicos, justamente toma su distancia frente al platonismo, porque él dice, claro, efectivamente en contraacadémicos dice que los platónicos son de entre los filósofos los que más se acercaron a la verdad, porque más se acercaron, digamos, relacionaron con el pensamiento cristiano, en el sentido de que dieron un paso hacia Dios trascendente, la inmortalidad del alma, etcétera, todas esas cuestiones que son absolutamente compatibles con la fe cristiana. Pero no me gustó, dice Agustín, haberlos alabado tanto, porque, por ejemplo, toma distancia de cuestiones como decir que eh, quien vive en base a la razón humana, ya es feliz. Y eso es muy platónico, ¿ya? Pero Agustín dice, no, realmente feliz es quien vive en relación con la voluntad y el querer de Dios.
Entonces era como todavía demasiado humano decir que solo por la razón humana. Entonces él toma cierta distancia, pero sin duda hay cuestiones que van a quedar en su pensamiento. Decíamos, la idea de trascendencia, la misma idea de memoria o alma, eh, sus, eh, sus reflexiones sobre el mal también, que de alguna manera esta idea de la privación del bien ya estaba en Plotino, en los neoplatónicos. Hay muchas cuestiones de las cuales él bebe. Ahora, yo personalmente pienso, no sé si porque le tengo mucha buena a San Agustín, pero que Agustín no se queda en el dualismo platónico, esto de mente-cuerpo, razón-cuerpo, tan distanciado, alma-cuerpo, porque él justamente es cristiano. Agustín tiene una conciencia muy profunda de lo que es el sentido de la encarnación, propio de la fe cristiana, y por lo tanto el sentido de la encarnación da un valor a lo material, al cuerpo, a la historia, a lo político, a lo social, que a lo mejor, no sé, alguien que piense en una idea más bien dualista, no la vería de la misma manera. En cambio, Agustín tiene esta mirada más integral del ser humano, en mi opinión, dada también por su naturaleza cristiana, por el sentido encarnatorio. Entonces creo que con los platónicos tiene una relación sin duda de gran deuda, pero también él da un paso más allá, no es simplemente un platónico, diría yo. Claro, lo lleva a lo concreto, a la vida, a la práctica, podríamos decir, porque de Platón también lo rescatan mucho en la tradición esotérica y qué sé yo, y también hay casi un desprecio del cuerpo, que lo que interesa son esta idea que es más cercana a Dios, o lo inmaterial, podríamos decir. Eh, y ese rescate que ellos hacen también se vuelve un desprecio, como digo, de la vida concreta, la vida cotidiana, donde hay reflexión diaria, donde hay decisiones diarias, donde también hay, como dice en el título de su libro, revisiones y retractaciones. O sea, uno cada vez que se va a acostar, haces, chuta, hoy día traté mal a esta persona, la había tratado mejor, mañana la voy a llamar, le voy a pedir disculpas. Entonces también esto habla de una sinceridad de él como persona, porque si se reconcilia con esos académicos a los que quizás se enfrentó con ellos, y quizá en qué términos, que lo lleva a escribir una obra y a gastar el tiempo y la energía en escribirla, existe esta reflexión o esta búsqueda de la reconciliación, que demuestra honestidad de parte de él. Por eso me llamó mucho la atención esta obra en particular, que después obviamente la voy a revisar, porque no lo hacen todos los filósofos, algunos porque o se le acorta la vida súbitamente o lisa y llanamente porque hay que entender su pensamiento y se quedan en su postura de que es la evolución del mismo y no explicó nada. Pero en el caso de él se ve que hubo un arco completo, comenzó y terminó de cierta forma reconciliándose, buscando una reconciliación con todo lo que fue condicionando el desarrollo filosófico del mismo. Súper, súper potente lo que estoy descubriendo en él, especialmente en esta obra Revisiones y Retractaciones. La vamos a revisar después. ¿Qué concepto? Notable, Francisco. Perdona, si me permites, respecto a eso, es muy importante lo que tú manifiestas, porque también ahí hay un tema en Agustín que es descubrir que el pensamiento se va dando en el tiempo y por lo tanto para cada pensador también en el desarrollo de su biografía. Es Exacto. decir, de tal manera que esto de las revisiones que tú dices, diaria o en un momento de la vida, es importante porque no es que la verdad siempre se va descubriendo paso a pasito. Entonces, bueno, muchas gracias por la visión. Sí, Di nomás. es muy estremecedor saber que él se dio al trabajo de esta revisión. Dice mucho de él como pensador. ¿Qué conceptos fundamentales rescataría usted de su obra? Quizá uno, dos, tres como ejes para ir planteándolo después como problema o para que quede la duda y el que no está viendo se vaya a investigar. Claro. Para responder esa pregunta, quizás, bueno, yo en el librito que escribí, que fue mi tesis,
Yo voy a leer los títulos de eso y me voy a referir a uno que es el que pienso que podría responder. Excelente. Yo hice un capítulo sobre creer, saber y anhelo de verdad. Eso podría ser una primera cuestión. El anhelo de verdad presente siempre en él. La interioridad, el fin, la temporalidad y la felicidad. La experiencia del mal y la supremacía del bien. El deseo, la voluntad y el amor. La libertad, la responsabilidad y la gracia. Y finalmente la ciudadanía terrena y la ciudadanía celeste. Bueno, cada uno de esos sería un mundo, pero si tuviera que elegir uno o dos, ¿ya? Quizás creo que serían interioridad y amor, ¿ya? Eh, Interioridad porque Agustín es el gran maestro de la vida interior. Es decir, esto es algo totalmente nuevo para el pensamiento filosófico. Es cierto que hay pensadores anteriores que van hablando sobre esto, los mismos neoplatónicos, ¿ya? Sobre la vida interior, pero sin duda llega a un culmen en el pensamiento de Agustín. ¿Ya? El ser humano, como él dice, ¿quién soy? Soy un cuerpo que mira al exterior y un alma que mira al interior. ¿Ya? No es que yo tenga un cuerpo o tenga un alma, sino que ¿quién soy yo? Soy esto, soy como si, digamos, yo misma, en cuanto estoy hacia afuera, relacionada, qué sé yo, con el mundo, con los otros, soy un cuerpo, pero hacia mí misma, ¿qué soy? Soy un mundo interior, ¿ya? Soy un mundo interior, soy un alma, soy una memoria, soy una mente que básicamente, ¿verdad? Tiene dos grandes principios, por llamarlo de alguna manera, o facultades, o movimientos profundos, ¿ya? El entender y el querer, o el amar, ¿ya? El entendimiento y la voluntad. Entonces, memoria, entendimiento y voluntad son como los tres, la tríada que somos. De tal manera que poder clarificar qué es lo que pasa en esta interioridad tan profunda, Agustín lo dice de una manera magistral. Precisamente por esa honestidad que tú mismo señalas, él no tuvo miedo de mostrar ante Dios y por lo tanto ante el mundo, ante los lectores, quién era él con todas sus contradicciones, con todas sus cuestiones negativas también. Cuando él narra, por ejemplo, su niñez y dice las maldades, ¿verdad? El sentimiento de amor por la maldad, así, por el daño, etcétera. Todo lo que va pasando en su interior, él no tiene temor de decir todo eso contradictorio y problemático que hay en el ser humano. El ser humano es problemático para sí mismo y Agustín no tiene duda en decirlo y en mostrarlo. ¿Y por qué no tiene este temor? Porque su fundamento es más hondo, su fundamento es el siguiente: todo Dios es el sumo bien y todo lo que ha creado Dios es por lo tanto bueno. Y si todo es bueno, esto que somos tan intrincado y problemático, eh, tiene que ser bueno también, ¿ya? Tiene que ser bueno también. Entonces, en el fondo, estos deseos, pulsiones, contradicciones, sufrimientos, todo lo que está dentro del hombre es muy misterioso, muy profundo y él logra decirlo y comunicarlo. Entonces, es un maestro del mundo interior humano. Y enseguida yo decía el amor porque él muestra que el ser humano, dentro de este mundo interior, en gran medida está lleno de este querer, ¿ya? Este querer, esta voluntad, que no son solamente las afecciones, las pulsiones, los apetitos que tiene, que también son buenos. Por ejemplo, desear, temer, entristecerse o alegrarse, las emociones, las cuatro famosas emociones o movimientos del alma según los estoicos que toma Agustín, no son malos, ¿ya? No, ¿por qué va a ser malo tener miedo? ¿Por qué va a ser malo tener tristeza? El punto está en hacia dónde diriges, dice Agustín, el amor más profundo del alma, porque eso es lo más profundo del alma, el amor, lo que tú amas. Tú eres lo que amas, y por lo tanto, si tu amor está bien ordenado, está sano, las emociones concomitantes, las tonalidades afectivas que siempre están presentes en el alma, no tienen ningún problema. Tú vas a estar triste por lo que hay que estar triste y vas a sentir rabia por lo que hay que sentir rabia.
y vas a sentir alegría y deseo y temor y todas las emociones. Entonces pienso que este maestro de la interioridad humana y este maestro del amor humano es de alguna manera de las páginas más brillantes que él nos deja, con ser muchos otros los temas. Sí, sí. Pero está cordialmente invitado por otra oportunidad. Le dejo la invitación extendida desde ya. Con gusto, con gusto. Ahora, esto que usted está mencionando nos lleva a una consideración, por una consideración, sino que un aterrizaje a la ética. Porque si estamos hablando de este buen amar, o este bien amar, no sé cómo llamarlo en realidad, esta buena forma de amar que obviamente me va a permitir, eh, sí, a lo mejor no es atingente el concepto, pero legitimar o darle más valor a mis propias emociones, porque me voy a enojar, pero con razón. O sea, porque yo realmente está basado en mi amor ese enojo. No me estoy enojando por cualquier cosa. Es como cuando uno se enoja porque está protegiendo un hijo. Lo hace con amor, lo hace con un fundamento. Yo creo que para allá va su propuesta. Respecto a la ética, porque usted trata sobre la ética en el libro. Este desarrollo filosófico de Agustín se transforma en el fondo en una propuesta ética, porque si tenemos ya los conceptos que usted enumeró, tenemos también estas revisiones y retractaciones, todo eso es un trabajo ético. Y por lo tanto podríamos decir que la filosofía de San Agustín es fundamentalmente ética, es una propuesta ética, como si la vemos como una sola unidad. ¿Qué nos entrega San Agustín respecto a la ética, a lo que nosotros podemos hacer día a día, a lo que nosotros podemos ir desarrollando, cultivando en este ser que es concreto, que el ser humano siempre concreto está ahí metido en su mundo y está resolviendo cosas a diario? ¿Qué es lo que nos entrega él? Gracias por la pregunta, Francisco, tremenda. Creo que la orientación de Agustín, más que ser la de un moralista, la orientación de Agustín es la de un filósofo que clarifica al ser humano o ayuda a clarificar quién es, cuál es su existencia, hacia dónde está orientada, y clarificando este quién es, hacia dónde es, de dónde viene, clarifica entonces en gran medida qué es lo que tiene que hacer y Claro. cómo debe vivir. Entonces la clarificación de él hacia lo práctico, hacia lo ético, de alguna manera va desde, creo yo, desde su concepción metafísica. ¿Quién es el ser humano? El ser humano es, en lo más profundo, un ser en relación con Dios. Es un ser en relación con Dios. Y mientras no conozca esto y no ordene su amor en esta perspectiva, lo que él vaya haciendo va a ser siempre complejo o va a tener dificultades, no va a ser completo. Él comienza las confesiones con esa famosa frase, ¿verdad? En el libro 1.1, que es muy conocida, ¿verdad? Nos creaste, Señor, para ti, y nuestra alma está inquieta hasta que descanse en ti. En el fondo lo que trata Agustín es mostrar esto. ¿Quién es el ser humano? Alguien creado por Dios y para Dios. Y una vez que se toma conciencia de eso, se clarifica toda la vida. Por eso él habla del orden del amor. ¿Cuál es el orden del amor? Para Agustín dice es amar lo que debe ser amado, en el orden que debe ser amado y en el grado que debe ser amado. ¿Ya? Entonces, todo el problema del mal en el mundo, el problema, diríamos hoy día, tú mencionabas, por ejemplo, al comienzo, la contaminación, ¿ya? Para Agustín, su mirada sería, el problema de la contaminación finalmente es un problema de un desorden del amor del interior humano, porque dice Agustín, lo que debe ser amado por sí mismo y sobre ninguna otra cosa es Dios. Y luego de eso es amado por Dios tanto uno mismo como a los otros, ¿ya? Y en eso entra en consideración también el mundo, ¿ya? La naturaleza. Pero si uno comienza a invertir ese orden y, por ejemplo, ama más
una posesión práctica, diríamos, una propiedad material, que a su propia alma, o ama más una propiedad material que a sus hermanos, que a los otros seres humanos, o que a la naturaleza, ¿ya? O ama más esa propiedad material que a Dios, etcétera, comienza el desorden. Entonces, si la persona está, podríamos decir, ordenada en su amor, va a poder relacionarse con los demás, con los hermanos, con las otras personas, consigo mismo, con sus deseos, con sus proyectos de vida, con la naturaleza, de una manera ordenada. Entonces, yo creo que el gran mensaje de Agustín para nuestra época sería esto, es decir, a ver, hablemos del interior humano, ¿cómo está? En la práctica, en los problemas que hay en el mundo de hambre, por ejemplo, de contaminación, de desigualdad, ¿no hay acaso unos corazones humanos que están dejándose llevar por la avaricia, por la ambición de poder, ¿ya? En vez de por el amor ordenado a sí mismo y a todo? Porque el amor, cuando es ordenado, no quita nada, ¿ya? Si alguien quiere ser un gran empresario, no tendría por qué dejar de serlo, pero lo importante es que sea un gran empresario con el amor ordenado. Y lo mismo un dirigente de un país o un ciudadano cualquiera. Todo en el fondo el mal comienza para Agustín en el desorden del amor. Entonces yo creo que ese es su gran mensaje, ¿ah? O sea, ser humano, preocúpate de quién eres. Y por otra parte, tú mencionabas, por ejemplo, también las distracciones en las que nos encontramos en la vida. Su gran mensaje también es que en esta perspectiva, ¿ya?, de quién es verdaderamente el ser humano, hacia dónde está orientado, eso indica también ordenar el tiempo de nuestra vida. A mí me gusta imaginarme lo que dice Agustín sobre el tiempo como con la imagen de un reloj de arena. El reloj de arena, tú ves, ¿verdad?, pasar la arena de un lado hacia otro, y eso te va marcando segundos, ¿ya? Eso es la vida. La vida es un pasar constante de un segundo al otro. Y entonces, cuando tú tomas conciencia que ese tiempo además es muy breve, ¿ya? Es muy breve ese pasar del tiempo, es tan breve que el presente casi se nos va, porque dice Agustín, en realidad nosotros siempre estamos en el presente. Y es en el presente que tenemos recuerdo del pasado y tenemos proyección del futuro. Pero estar atento al presente es muy difícil, ¿ya? Pero allí está, podríamos decir también, la verdadera sabiduría, cómo atender al presente sin dejar escapar la memoria que somos, sin dejar tampoco que las preocupaciones por el futuro nos impidan vivir el tiempo presente. Pero el tiempo presente se vive con esta conciencia de quién es el ser humano, alguien que viene de Dios y que va hacia Dios. Y por lo tanto eso le da todo un sentido a la biografía, a la historia, a lo que uno puede hacer en el mundo por otros, por su propia vida, por la naturaleza y en unión con Dios. De tal manera que creo que su mensaje ético va por la transformación interior del ser humano. No sé si responde más o Sí, menos a lo que tú planteabas. sí, por supuesto que sí. Eh, y respecto a lo mismo, hablando ya de la actualidad de la obra de San Agustín, la pregunta que teníamos planificada: ¿cabe hoy en día una reflexión sobre la ética desde lo que nos está ofreciendo San Agustín en su obra? ¿Está todo dicho respecto a la ética? No, sin duda, respecto a la ética no está todo dicho, ¿ah? Yo creo que siempre el ser humano de todas las épocas tiene que recoger de alguna manera lo que la cultura le ha permitido recoger, y por eso es muy importante escuchar a los grandes pensadores, grandes pensadoras, pero también tener esta riqueza tan grande que tú estás haciendo, por ejemplo, con este programa, Francisco, porque es recordar que los pensadores y pensadoras de hoy somos nosotros, ¿ya? A lo mejor no somos genios como Agustín de Hipona, ¿ya? Pero somos nosotros con los problemas de nuestro tiempo que necesitamos pequeñas luces, iluminaciones, que nos ayuden a pensar nuestro tiempo, nuestros problemas. Y yo creo que sí, tiene mucho que decir, por una parte, en lo que yo te decía, respecto a quién es el ser humano, vuelques el ser humano
conocer quién realmente es y cuál es verdaderamente el sentido de su existencia, para que no erremos tanto como estamos errando, parece, por muchas calamidades que observamos en el mundo. Eso por una parte, pero por otra parte también a valorar tantas cosas, por ejemplo, valorar la libertad. Agustín fue un hombre, se le llama en teología también el doctor de la gracia, pero siempre él pensó la gracia, es decir, el don de Dios, pero ese pensamiento de la gracia nunca anuló su sentido profundo de la libertad del hombre. El ser humano es alguien creado libre, eso quiere decir que vive desde su interior, ¿ya? Él es el autor, la causa de sus actos, y por lo tanto tiene mucho que decir como cooperador de la obra de Dios en el mundo, de tal manera que estamos llamados a una pequeña gran obra como seres libres. Por otra parte, también sus reflexiones sobre el mal. A veces nosotros nos sentimos angustiados por el mal que observamos en el mundo. Vemos tanto que hacer, ¿ya? Tanto que hacer, y uno dice, pucha, parece que el ser humano no va a aprender nunca, parece que hasta el fin de la historia vamos a tener estos conflictos. Agustín diría, sí, hasta el fin de la historia vamos a tener estos conflictos. Vamos a tener los conflictos de la ambición, porque esa es la gran lucha del interior humano, ¿ya? Entre el amor de caridad o el amor ordenado y la ambición de poder, que es el amor desordenado, ¿ya? El amor exagerado hacia sí mismo o hacia las posesiones. Entonces, esa lucha, esa tensión amorosa va a estar hasta el final de la historia, pero el ser humano con su libertad puede hacer mucho, y lo creado y la historia es bueno, y el mal es simplemente digo yo, es profundo, pero es una privación de ese bien. Entonces, en el fondo también animados, porque lo que hay en el fondo ontológico es bueno, y también desde la perspectiva de la fe, además es algo sostenido por alguien sumamente bueno, que no abandona a la historia a su azar, sino que hay una actuación que hay que saber leer en el fondo, ya hay que tratar de escuchar. Hay una actuación también de Dios permanente en el mundo. Entonces, esa mirada como esperanzada, no ingenua, pero esperanzada y sostenida, es algo mucho que Agustín también tiene que decirle al ser humano contemporáneo. Es como decir, ánimo, sigue buscando la verdad, sostente en Dios, eh, tienes mucho que hacer, tienes mucho amor que entregar, como ser libre. Sí, es muy esperanzador el mensaje, como usted dice, de San Agustín, y la reflexión ética, por supuesto, ha venido a menos por varias razones, por ese individualismo que nos caracteriza. O sea, ahora y durante mucho tiempo nos hemos dado cuenta que somos muy individualistas. De hecho, este mismo fin de semana hay gente que se fue a vacacionar, no importándole nada, que contagia a su abuelita, al perro, al gato o a quien sea, porque debe pensar en sí mismo, chuta, yo me cuido, no me pasa nada. Eh, y si yo me enfermo yo y me da lo mismo, yo sufro. Pero siempre están con esa concepción del yo, superponiéndose a todo. Y eso, utilizando los conceptos de San Agustín que ya nos ha estado exponiendo, sería ese amor desordenado. O sea, yo estoy amándome o sobreamándome y me importa poquito mi entorno, mi prójimo o mi comunidad, porque ni siquiera toman la conciencia de que es una cuestión a largo plazo, si se extiende va a haber mucho más problema económico. No hay una conciencia de eso, y creo que San Agustín nos aporta bastante para comenzar a dar eh, rodaje o nuevamente dar curso a esta reflexión ética, que no es la ética o el turno ético, porque a toda hora todo le ponen ético. Es una vida, es una práctica, es un cultivo a diario. Y eso de preguntarse la noche qué hice bien, qué hice mal, es un gran puntapié inicial, que está hoy en día, yo creo que es súper desatendido. Nos acostamos viendo series de Netflix o atendiendo cualquier cosa hasta que apagamos el celular y después nos quedamos dormidos, y no existe ese momento en que uno está consigo mismo, porque muchas veces hasta es angustiante por todo el ajetreo diario. ¿Qué nos puede aportar San Agustín al ejercicio de esta vida ética? Así como para usarlo y
vamos, adelante, yo voy a utilizar hoy día esto, voy a tratar de ordenar mi amor, por así decir. ¿Cómo parto haciendo eso? Con algún elemento que me pueda entregar San Agustín. Qué tremenda pregunta, qué bonito pensarlo. Pienso yo que va por el camino de lo que tú dices, es decir, Agustín dice, entra dentro de ti mismo, en el interior de ti mismo está la verdad. Entonces, en el fondo, lo que podría aportarnos es un llamado a detente, así como nos hemos tenido que detener obligados ahora con la pandemia, ¿ya? A ver, detente. ¿Cuál es tu fin? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Eh, es cierto que todos los seres humanos necesitamos entretenernos, pero necesitamos gastar tanta parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de estas gotas del tiempo, como dice Agustín, en cuestiones que no son las que realmente nuestra vida podría florecer, dar. eh, Sería como una reflexión, primero una reflexión sobre nuestra propia vida, nuestros fines, qué queremos hacer. Recordaba mientras te escuchaba que Agustín dice en algún momento, que dice hoy, ya en su madurez, ¿verdad? Dice, no quiero que en nada se me vayan las gotas del tiempo, ¿ya? Sino en la obra que tengo que hacer. Decía, solamente lo que tenga que gastar para el cuidado de mi cuerpo, me imagino yo lavarse, comer, ya, el cuidado básico de mi cuerpo y el sueño, y lo demás que sea oración y estudio, escritura, porque en el caso de él la obra era escribir, ya, era escribir, bueno, y ser pastor, obispo, etcétera, pero el resto del tiempo quería ocuparlo, lo que le quedaba para orar y para escribir. Y eso era, o sea, para él era, tenía una conciencia del tiempo y de la brevedad de estas gotas del tiempo que van cayendo una a otra como el reloj de arena, que en el fondo es como tomar conciencia de quién somos, qué podemos hacer con nuestra vida, con quiénes estamos, qué podemos dar, qué podemos dar. Entonces, creo que un gran llamado sería esto, tomar en serio la existencia con su profundidad, con su belleza, con su contradicción también, con el mal que existe, pero con esta maravillosa cuestión que tenemos en nosotros que es la conciencia. ¿Cuánto bien podemos hacer con la conciencia? Por eso yo celebro también esto que tú estás haciendo, Francisco, con tus amigos. Encuentro que es maravilloso poder comunicar, conversar sobre estas cosas, que son finalmente de las más importantes, de las más trascendentes, porque si no se conversan estas cosas, viene la otra inconsciencia, como tú decías, ¿ya? Es decir, ir por caminos cerrados, perder la vida, perjudicar a otros, perjudicarse a sí mismo, etcétera. Exacto. Es como nosotros siempre conversamos de estos temas y muchas veces falta la instancia o falta la fuente donde ver alguna idea que a lo mejor no la tengo ni en la casa, ni en mi grupo de amigos, y no está simplemente. Y yo necesito ese elemento. Por ejemplo, quiero hacer un castillo con palitos de helado, pero no tengo palitos. Y no soy consciente que no tengo los palitos, entonces si veo que voy juntando uno, dos, tres, hago una estrellita, después hago algo más grande, y así voy yo fundando o fundamentando mi propia existencia, que muchas veces está ahí como barco a la deriva, podríamos decir. Por lo mismo, bueno, no hay un trabajo, no hay una conciencia de invertir un poquito de tiempo en ir siendo, suena súper cliché la frase hoy en día y es súper así como demonizada, pero siendo un poquito mejor persona cada día. Le pido ahora que invite a los auditores a interesarse por San Agustín y unas palabras de cierre. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a ti que tienes la amabilidad de escuchar esta conversación, quiero invitarte a tomar un libro de Agustín de Hipona. Podría ser, por ejemplo, Confesiones. Piensa que él, como tú quizás, fue un joven apasionado, inquieto, exigente con la verdad, eh, con muchas ansias de vivir, y que fue dejándose encontrar por Dios, por la verdad, por la libertad, por el amor,
y allí encontró el verdadero fundamento para una existencia auténtica y una existencia feliz en medio de las mayores dificultades. Agustín de Hipona, para cerrar, vivió sus últimos días en una situación epocal muy difícil. Él vivía en Hipona a sus 70 y tantos años. Hipona estaba sitiada, era una ciudad que iba a ser invadida por pueblos bárbaros, de tal manera que la perspectiva que tenía Agustín era de una ciudad sitiada que prontamente iba a ser saqueada, iban a ser muertas las personas, probablemente quemados sus libros, de tal manera que vivió una situación muy angustiosa desde el punto de vista sociopolítico, podríamos decir. Pero Agustín no tuvo miedo de entender que la historia es eso, la historia es llena de crisis, pero aún así llena de crisis está esta luz que es el alma humana de cada uno de nosotros y la luz que es la fe en Dios. De tal manera que atrévete a entrar, pensar de la mano de este Agustín de Hipona, no te va a defraudar, es un pensador apasionante. Eso podría decir. Muchas gracias, profesora. Yo le agradezco su tiempo, ya estábamos hablando hace poquito del tiempo, y entendiendo un poquito más el pensamiento de San Agustín respecto al tiempo, sé que usted está convencida de que está aportando realmente con esto que está haciendo a quizá iluminar a muchas personas o darle esa materia prima para que empiece a hacer este trabajo interior y a conocer, por supuesto, a San Agustín, que apasionante su pensamiento, por la variedad de cosas que hizo, por las distintas circunstancias de su vida y por lo que llegó a constituirse. Le doy las gracias nuevamente, espero tenerla otra vez acá en el programa, porque estuvo muy entretenido, o sea, pasó volando el tiempo, estuvimos más tiempo del que habíamos hablado en un comienzo, pero quedó mucho en el tintero y también eh, vamos a tratar más adelante, no pudimos hablar mucho de Edith Stein, eh, pero eso va a ser en otra oportunidad. Le agradezco a los auditores también que siempre están siguiéndonos. Este capítulo, les digo desde ya, también va a estar en Spotify para los que puedan escucharlo sin estar pegados viendo el video necesariamente. Pueden estar haciendo otros menesteres y van a estar escuchando de todas formas esta maravillosa exposición que nos presentó hoy día la profesora. Le doy muchas gracias, le mando muchos cariños, espero tenerla nuevamente por acá. Gracias, Francisco. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos, que estén Adiós. bien. Chao, Adiós. chao.